En este ejercicio nos indican que existe un terreno representado en un sistema de coordenadas cartesianas o en el plano cartesiano, el cual corresponde a un rectángulo. Es importante, entonces dice que es un rectángulo y está definido por los vértices A, B, C y D, donde cada unidad dice que corresponde a un metro. Y la pregunta sería cuál es el área en metros cuadrados de ese terreno. Entonces lo primero que podemos hacer es representar esos puntos, los vértices de la figura en el plano cartesiano. Acá tenemos los ejes, el plano. Vamos a escoger como escala en el eje Y, según los valores que vienen. Vamos a utilizar de 6 en 6 para el eje Y, y en el eje X, según estos valores, vamos a usar de 8 en 8. La escala se puede escoger según convenga los valores que se vayan a utilizar. Vamos a representar esos 4 puntos en este plano cartesiano. Tenemos que el punto A se ubica en 0,6, 0 en X, 6 en Y. Por lo tanto el punto se encontraría acá, exactamente en el 6, sobre el eje Y. El punto B se ubica en 8,0, 8 en X, 0 en Y. Por lo que el punto se ubicaría acá, exactamente en el valor, en el 8, en el eje X. El punto C es 20,16, 20 en X, estaría acá, entre 16 y 24, y 16 en Y, se ubicaría entre el 12 y el 18, por acá. Por lo que el punto se ubicaría aproximadamente por acá. Acá se ubicaría el punto C, 20,16. Y por último el punto D se ubica en 12,22. El 12 estaría entre el 8 y el 16. Vamos a representarlo por acá. Y el 22 se ubicaría entre el 18 y el 24. Por acá. Es decir, el punto se ubicaría aproximadamente en esta posición. Acá se ubicaría el punto D. Por lo tanto, ahí tendríamos los 4 puntos. Si seguimos el orden entre ellos, ahí claramente se puede ver el rectángulo que se está mencionando que se forma entre ellos. Entonces bastaría nada más con formar la figura. Hacemos los trazos respectivos. Vamos a unir los puntos para ver la figura que se forma. Y tenemos entonces que este es el rectángulo aproximadamente que se formaría. Al ser un rectángulo, recordemos que sus ángulos son rectos por definición. De dónde es su área, que es lo que queremos calcular, bastaría con multiplicar el largo por el ancho o la base por la altura. Como sus ángulos son rectos, podríamos tomar que la base y la altura, o el largo y el ancho, son dos lados consecutivos. Por ejemplo, tomar el lado AB y el lado BC. Por ejemplo, tomar esos dos lados, podríamos calcular el área para esta figura. Desconocemos la medida de sus lados, sin embargo lo podríamos calcular con la fórmula entre la distancia entre dos puntos. Vamos a calcular cuánto medirían esos dos lados. ¿Qué necesitamos para poder calcular el área? El lado AB, vamos a calcular la distancia entre los dos puntos A y B. Acá podemos verlo aquí en el enunciado, los dos puntos, para ver sus coordenadas, para hacer el cálculo o para aplicar la fórmula de la distancia. Recordemos que tenemos que restar las coordenadas X, que sería 0 y 8. Como les había dicho anteriormente, el orden no es tan importante. Podemos escribir 0 menos 8 o podemos escribir 8 menos 0 al cuadrado más, y ahora restamos las coordenadas Y, sería 6 y 0. Entonces 6 menos 0 al cuadrado.
esta expresión me va a representar la medida del lado AB. Al hacer esta operación, ahí podríamos comprobar que su resultado sería 10, por lo que eso es lo que mediría el lado AB, 10. Incluso, recordemos, al ser un rectángulo, su lado opuesto, el lado de C, también mide 10. Son congruentes. Y luego vamos a calcular la medida del lado BC, que es el lado que ocupo saber también para poder calcular el área. Entonces, para este caso vamos a utilizar los puntos B y C, evidentemente. Vamos a restar primeramente en la fórmula las coordenadas X, que serían el 8 y el 20, no importa en qué orden, 8 menos 20 o 20 menos 8 al cuadrado, más, y restamos las coordenadas Y de esos puntos, que serían 0 y 16. 0 menos 16 o 16 menos 0 al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada y ahí ustedes pueden comprobar que el resultado de esta operación nos daría 20. Significa que el lado BC mide 20, por lo que el lado AD, que es el lado opuesto, mide lo mismo. Entonces, al tener estas medidas de los lados, ya finalmente podríamos calcular su área, que es simplemente aplicar la fórmula del rectángulo, que es largo por ancho. Es decir, vamos a multiplicar 20 por 10, que corresponde a las dimensiones del largo y el ancho, o la base y la altura, que como podríamos comprobar nos daría 200 metros cuadrados, según las unidades que se mencionan en el ejercicio, por lo que sería el área solicitada para esta figura.